Soy Lucía, tengo 34 años y trabajo como profesora en un instituto de nuestra bulliciosa ciudad desde hace 2 años. Creí que vivía un matrimonio perfecto. Pensé que había encontrado a mi compañero de vida, alguien que me protegería, valoraría y apoyaría en cualquier circunstancia. Mi esposo, Adrián, era todo lo que deseaba. Atento, cariñoso, siempre preocupado por mi bienestar y constantemente pendiente de mí. Trabajaba como ingeniero de software desde casa, así que siempre estaba allí cuando regresaba de la escuela. A veces preparaba la cena o cocinábamos juntos. Me preguntaba sobre mi día, escuchaba mis historias con los estudiantes y reía con mis chistes. Y cada noche, sin excepción, me traía mis vitaminas con un vaso de agua, me besaba la frente con ternura y me decía que me quería. Con su sonrisa que derretía mi corazón decía: «Debo cuidar la salud de mi querida. Confié en él, Dios mío. Confié en él con todo lo que tenía. Mi corazón, mi vida y mi futuro. Le di cada pedazo de mí y no le oculté nada. Y la confianza puede ser lo más peligroso que le das a alguien, porque lo que descubrí cuando dejé de tomar esas pastillas, cuando finalmente abrí los ojos a lo que realmente estaba sucediendo en mi casa, en mi dormitorio y en mi cuerpo, lo destrozó todo. Destruyó cada recuerdo, contaminó cada momento y convirtió cada palabra de amor en una mentira. Destrozó todo lo que sabía sobre el hombre con el que me casé, sobre la vida que vivía e incluso sobre mi propia identidad. Pero antes de adentrarme en todo eso y antes de contarles la pesadilla que viví, les pido algo. Si están viendo esto ahora, por favor, denle a me gusta y suscríbanse al canal. Necesito que esta historia llegue a la mayor cantidad de personas posible, porque si esto me pasó a mí, una mujer educada, profesora y precavida, puede pasarle a cualquiera. Dejen un comentario diciendo desde dónde están viendo y qué hora es ahora para ustedes. Leo todos los comentarios, y eso me hace sentir que no estoy sola, y que mi historia le importa a los demás. Créanme, querrán saber cómo terminó todo esto, qué encontré, qué hice y cómo sobreviví. Permítanme llevarlos de vuelta al principio, cuando las cosas aún eran normales, o eso me parecía. Adrián y yo nos casamos hace 3 años. Nos conocimos en una conferencia tecnológica, donde yo estaba con algunos estudiantes en un evento científico y él estaba dando una presentación sobre ciberseguridad. ¡Qué ironía! El hombre que afirmaba proteger los sistemas era la mayor amenaza para mi seguridad personal, pero yo no lo sabía entonces. Era encantador, inteligente y amable. Salimos durante 1 año antes de que me pidiera matrimonio, y la boda fue hermosa y tranquila, solo con amigos cercanos y familiares. Mi madre lo quería. Mi padre lo quería. Todos querían a Adrián. El primer año de matrimonio fue maravilloso. Viajamos un poco, decoramos nuestra casa juntos y hablamos de formar una familia algún día. Era feliz, una felicidad genuina y profunda. Luego, unos 6 meses antes de que todo se desmoronara, Adrián comenzó con algo nuevo. Dijo que había estado leyendo sobre salud y bienestar y sobre la importancia de las vitaminas y los suplementos, especialmente para profesionales con trabajos estresantes como la enseñanza. Compró estas vitaminas, que parecían cápsulas normales, en un frasco de una tienda de alimentos saludables. Dijo que era una mezcla especial de vitamina D, un complejo de vitamina B y magnesio, cosas que ayudaban a dormir, al estrés y a la energía. Estaba muy emocionado e interesado, diciendo: «Cariño, trabajas muy duro y siempre vuelves agotada. Déjame cuidarte». Y se lo permití, Dios mío, le permití que me cuidara. Y esa decisión, ese simple acto de confianza, se convirtió en mi peor pesadilla. Al principio, todo parecía ir bien. Tomaba las vitaminas, dormía y me despertaba sintiéndome descansada. Pero lentamente, las cosas comenzaron a cambiar. Empecé a notar lagunas en mi memoria. Adrián sacaba a colación conversaciones que habíamos tenido y que yo no recordaba en absoluto. Decía: «¿No recuerdas cuando me dijiste que deberíamos renovar la habitación de invitados? ¿O dijiste que querías visitar a tu hermana el próximo mes?». Yo lo miraba atónita porque no recordaba haber dicho esas cosas. Él se reía y me decía que trabajaba demasiado y que necesitaba relajarme más y dormir más tiempo. Pero no eran solo las conversaciones. Me despertaba completamente agotada, a pesar de dormir 9 o 10 horas por noche. Enseño inglés en el instituto, y empecé a tener dificultades para terminar mis clases. Me paraba frente a mi clase, y de repente mi mente se quedaba en blanco. Olvidaba lo que estaba enseñando, y perdía el hilo de mis pensamientos a mitad de una frase. Mis estudiantes empezaron a notarlo, y un día uno de ellos me preguntó si estaba bien, y me di cuenta de que no lo estaba, pero no sabía por qué. Luego estaba lo de la ropa de dormir. Me acostaba con una cosa y me despertaba con algo completamente diferente.
Me acostaba con mi camiseta ancha favorita y me despertaba con un camisón que apenas recordaba tener. Cuando le pregunté a Adrián al respecto, me miró como si estuviera loca y dijo: «Cariño, te cambiaste de ropa en medio de la noche. Estabas medio dormida. Tal vez no lo recuerdas». Y acepté esa explicación. ¿Qué otra razón podría haber? Los moretones comenzaron a aparecer después de 2 meses. Eran pequeños al principio en la parte superior de mi brazo, como si fueran huellas dactilares. Los noté una mañana mientras me preparaba para el trabajo y sentí un escalofrío por todo mi cuerpo. Le pregunté a Adrián sobre ellos esa noche, tratando de mantener mi voz tranquila a pesar de que mis manos temblaban. Él parecía preocupado, y dijo que tal vez me golpeaba con cosas sin darme cuenta, o que tal vez tenía anemia, lo que causaba moretones fácilmente. Sugirió que viera a un médico e incluso se ofreció a concertar la cita por mí. Y de hecho concertó la cita y me llevó allí, sentándose en la sala de espera como el esposo solidario que pretendía ser. El médico me hizo análisis de sangre, y todos los resultados fueron normales. La doctora sugirió que tal vez sufría de estrés y que debería considerar tomar medicamentos para la ansiedad. Adrián captó la idea de inmediato y dijo que era perfectamente lógico, ya que la enseñanza es un trabajo estresante, y que tal vez me presionaba demasiado. La doctora escribió una receta, y Adrián la recogió ese mismo día. Más pastillas, más cosas para tragar, para confiar y para permitir que entraran en mi cuerpo sin cuestionar. Pero la verdad es que nunca me había sentido ansiosa antes de todo esto. Amaba mi trabajo y mi vida. La ansiedad llegó después de las lagunas en la memoria, después del agotamiento y después de sentir que algo andaba terriblemente mal, pero no podía identificar qué era. Mi teléfono se convirtió en otra fuente de confusión. Encontraba mensajes de texto que no recordaba haber enviado. No eran cosas importantes, solo respuestas a amigos, confirmaciones de citas o mensajes aleatorios a mi hermana. Pero no eran mi voz. Eran parecidos a mi estilo, pero incorrectos, demasiado cortos, demasiado formales, y carecían de los emojis y signos de exclamación habituales que uso. Cuando le mencioné esto a Adrián, dijo que probablemente le enviaba mensajes de texto antes de despertarme por completo, y que eso le pasaba a él todo el tiempo. Y de nuevo, le creí. ¿Por qué no habría de creerle? Era mi esposo, me amaba, y no tenía motivos para mentirme. O al menos eso pensaba. Las cosas escalaron después de 4 meses. Estaba en la escuela durante mi periodo de planificación, y llamé a mi mejor amiga, Elena. Somos amigas desde la universidad, y ella me conoce mejor que nadie. Me preguntó si estaba bien, y dijo que no había sido yo misma cuando nos vimos el fin de semana pasado. Dijo que parecía estar bajo la influencia de algo, que mis ojos estaban vidriosos, y que me movía y hablaba lentamente, como si estuviera drogada. Me aterroricé y le dije que no tomaba nada más que las vitaminas y el medicamento para la ansiedad que me recetó el médico. Pero mientras decía eso, la duda se coló en mi mente. Esa conversación con Elena se quedó en mi cabeza, y empecé a prestar más atención y a cuestionar cosas que había aceptado sin pensar. Y fue entonces cuando noté el cajón cerrado con llave en el escritorio de Adrián en casa. Su oficina siempre fue una zona restringida, y yo respetaba eso durante sus horas de trabajo. Dijo que manejaba información sensible para sus clientes y que necesitaba privacidad, pero una tarde regresé temprano de la escuela debido a un día de trabajo para maestros. Fui a su oficina para preguntarle algo. La puerta estaba abierta, algo inusual, y él no estaba en su escritorio. Tal vez había ido al baño o a buscar un bocadillo, y allí, en el cajón inferior de su escritorio, vi un candado real en un cajón que nunca había estado cerrado con llave durante todo nuestro matrimonio. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, y me quedé mirando ese candado, con cada instinto de mi cuerpo gritando que algo andaba mal. Cuando Adrián regresó, le pregunté al respecto con la mayor naturalidad posible. ¿Cuándo empezaste a cerrar este cajón con llave? No levantó la vista de su teléfono y dijo: «Oh, es un cliente nuevo. Datos muy sensibles que requieren medidas de seguridad adicionales». Su voz era tranquila y despreocupada. Luego sonrió y me preguntó qué quería para cenar, pero no pude quitarme esa sensación de encima. Ese candado significaba algo. Tenía que significar algo. Durante las siguientes semanas, comencé a observar a Adrián con más cuidado, no de forma obvia. No quería que supiera que estaba sospechando, pero presté atención a los patrones. Siempre insistía en las vitaminas y se preocupaba por ellas. Si olvidaba tomarlas o decía que las tomaría más tarde. Una mirada que nunca antes había visto aparecía en sus ojos por un segundo. Preocupación, miedo, ira. No podía identificarla del todo, pero me inquietaba. Él me empujaba las pastillas, bromeaba sobre mi olvido y se quedaba allí hasta que las tomaba y las tragaba. Una noche,
6 semanas antes de que todo se desmoronara, me desperté en medio de la noche, o eso me pareció. Mi mente estaba confusa y mi cuerpo se sentía como si pesara 1000 kilos. Pero estaba lo suficientemente consciente como para escuchar a Adrián hablando por teléfono en el pasillo. Su voz era baja y amortiguada, pero escuché fragmentos de la conversación. Martes por la noche. Sí, el mismo precio. Estará completamente inconsciente. No te preocupes. La sangre se me heló en las venas. Intenté moverme, intenté levantarme y confrontarlo, pero mi cuerpo no respondía. Era como estar atrapada en una pesadilla en la que intentas gritar pero no sale ningún sonido. Volví a perder el conocimiento antes de escuchar nada más. A la mañana siguiente, me convencí de que había soñado. Tenía que haber sido un sueño, porque la alternativa, que mi esposo estuviera hablando de que yo estuviera inconsciente con alguien por teléfono, era demasiado aterradora para concebirla. Adrián estaba normal en el desayuno. Me besó al despedirme antes de irme a trabajar y me dijo que me quería. ¿Cómo podía alguien que me miraba así y me abrazaba así ser capaz de hacer algo tan atroz? Pero no pude olvidarlo. Esa llamada telefónica, real o imaginaria, había sembrado una semilla de duda, que creció y creció hasta que ya no pude ignorarla. Empecé a ponerlo a prueba de pequeñas maneras. Fingía tomar las vitaminas y las escondía debajo de la lengua, luego las escupía cuando iba al baño, pero Adrián empezó a observarme con más cuidado, asegurándose de que las tragara y pidiéndome que abriera la boca después, como si fuera una niña. Decía riendo, solo para asegurarme de que no te olvides, cariño. Pero no parecía una broma, sino un control. La noche en que todo cambió comenzó como cualquier otra. Adrián me trajo las vitaminas y el vaso de agua a las 10:15 de la noche, justo a tiempo. Se sentó en el borde de la cama y me vio tomarlas. Luego me besó la frente y susurró, «Dulces sueños, mi bella». Sentí la somnolencia habitual invadirme en cuestión de minutos, esa sensación pesada que hace que mis párpados se cierren y mis pensamientos se dispersen, pero algo era diferente esa noche. El sabor de las pastillas era un poco extraño, no del todo malo, sino diferente, como si se hubieran disuelto más rápido de lo habitual, dejando un sabor amargo que antes no estaba, y por primera vez, un miedo real atravesó esa niebla. ¿Y si no me lo estaba imaginando? ¿Y si Elena tenía razón? ¿Y si algo andaba mal con esas vitaminas? Tomé una decisión en ese momento que quizás me salvó la vida. Iba a resistir la somnolencia. Me iba a quedar despierta y ver qué pasaba después de que se supusiera que estaba inconsciente. Fue lo más difícil que hice en mi vida, porque la atracción del sueño era abrumadora. Era como si me arrastraran bajo el agua por una fuerte corriente. Mi cuerpo estaba tan pesado y mi mente intentaba dejar de funcionar, pero me concentré en el miedo y dejé que me mantuviera despierta. Pensé en el cajón cerrado, en la llamada telefónica que había escuchado, en los moretones, en las lagunas de memoria y en la sensación de que me estaba perdiendo pedazo a pedazo. Clavé las uñas en las palmas de mis manos hasta que me dolió y me mordí la parte interior de la mejilla y comencé a contar hacia atrás desde 1000, cualquier cosa para mantenerme consciente. Adrián vino a verme después de unos 30 minutos. Escuché la puerta del dormitorio abrirse lentamente y escuché sus pasos acercarse a la cama. Mantuve los ojos cerrados y mi respiración profunda y regular, como si estuviera dormida. Sentí que se inclinaba sobre mí y sentí su aliento en mi cara. Se estaba asegurando de que había perdido el conocimiento. Y después de lo que pareció una eternidad, se enderezó y salió de la habitación, cerrando la puerta detrás de él. Me quedé allí en la oscuridad, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que lo escucharía. Estaba aterrorizada y no sabía qué esperar o qué iba a suceder, pero cada nervio de mi cuerpo gritaba que tenía que mantenerme despierta. A las 11:47 de la noche, nunca olvidaré esa hora, porque estaba mirando el reloj en la mesita de noche, usándolo como un ancla para mantenerme consciente. Adrián regresó a la habitación, no encendió la luz y se movió silenciosamente y con cuidado. Y a través de mis ojos, que apenas abría, lo vi sacar algo de su bolsillo. Se quedó sobre mí durante mucho tiempo, y tuve que resistir cada instinto que me decía que me estremeciera o reaccionara. Luego se fue de nuevo. El silencio se apoderó de la casa después de eso. Esperé, escuchando cada crujido de nuestra casa. A las 2:03 de la mañana escuché los pasos de Adrián en el pasillo, pero no se dirigían a la cocina o al baño, sino que bajaban al piso de abajo. Y no solo al piso de abajo, sino que escuché el sonido distintivo de la puerta del sótano abriéndose. Rara vez usábamos el sótano, ya que estaba sin terminar y solo se usaba para almacenamiento. No había nada interesante allí, o eso pensaba. ¿Por qué iría Adrián allí a las 2 de la mañana? Esperé 5 minutos. Fueron los 5 minutos más largos de mi vida. Luego me senté lentamente.
Mi cabeza daba vueltas y mi cuerpo se sentía como si se moviera a través de una sustancia pegajosa, pero me obligué a levantarme de la cama. Me escabullí hacia la puerta del dormitorio y la abrí centímetro a centímetro, aterrorizada de que crujiera y me delatara. El pasillo estaba oscuro, y me moví hacia las escaleras, con mis pies descalzos silenciosos sobre la alfombra, y al acercarme a la puerta del sótano, escuché algo que me heló la sangre. Escuché voces, varias voces. Adrián estaba hablando con alguien allí. Pegué mi oído a la puerta, apenas respirando, tratando desesperadamente de escuchar. La voz de Adrián dijo: «Debería estar bien por unas horas más». Una voz de hombre desconocida, áspera y baja, respondió: «¿Estás seguro de que no se despertará?» Adrián respondió: «Nunca se ha despertado antes. Créeme, amigo, está completamente inconsciente. La dosis que le doy la hace no recordar nada, incluso si se despierta de alguna manera». Luego Adrián se rió. Realmente se rió. Sentí que iba a vomitar y me tambaleé hacia atrás, llevándome las manos a la boca para evitar hacer cualquier ruido. Había alguien en nuestra casa. Adrián había dejado entrar a alguien en nuestra casa mientras pensaba que yo estaba inconsciente. Y por la forma en que hablaba no era la primera vez. Debería haber llamado a la policía en ese momento. Debería haber huido, haber tomado mi teléfono y haber pedido ayuda. Pero estaba en estado de shock, no podía pensar con claridad. El hombre al que amaba, el hombre en el que había confiado con todo, me estaba drogando deliberada y regularmente, y traía extraños a nuestra casa mientras yo estaba inconsciente. Las implicaciones me golpearon como un golpe físico. Las lagunas en la memoria, la ropa de dormir diferente, los moretones, la sensación de que algo me había pasado pero no podía recordarlo. Dios mío, ¿qué había hecho? ¿Qué les había permitido hacer? De alguna manera logré regresar al dormitorio. Ni siquiera recuerdo haber subido las escaleras o haber caminado por el pasillo. Solo recuerdo haber regresado de repente a la cama, temblando tan violentamente que pensé que me iba a romper. Me cubrí con las sábanas y esperé, escuchando a Adrián regresar al piso de arriba una hora más tarde. Volvió a revisarme y fingí estar muerta. Fingí estar inconsciente mientras gritaba por dentro. La mañana siguiente fue una de las experiencias más surrealistas de mi vida. Adrián me despertó con café y una sonrisa. Me besó la frente y me preguntó cómo había dormido. Lo miré a los ojos, esos ojos que pensé que conocía, y esa cara que había amado, y vi a un completo extraño, un monstruo, pero no podía dejar que supiera que yo lo sabía. Tenía que fingir que todo era normal. Tenía que actuar como la esposa drogada y sumisa que él esperaba. Mentí, diciendo: «Dormí de maravilla», y tomé el café con manos temblorosas, esperando que lo atribuyera a no estar completamente despierta todavía. Y dije: «Gracias, cariño». Él sonrió con esa sonrisa que me había hecho sentir segura, y bajó a preparar el desayuno. En el momento en que se fue, corrí al baño y vomité. Me quedé allí, agarrada al lavabo, mirándome en el espejo. Mi cara estaba pálida, y mis ojos estaban poseídos. Apenas me reconocía. ¿Quién era esta mujer? ¿Cómo permití que esto sucediera? ¿Cómo pude haber sido tan ciega? Pero no tenía tiempo para la autocompasión o el shock. Tenía que averiguar qué estaba pasando. Tenía que conseguir pruebas, porque si iba a la policía solo con mi historia y mis sospechas de que mi esposo me drogaba, ¿me creerían sin pruebas? Eran solo mis palabras contra las suyas. Y Adrián era un maestro mintiendo, tan bueno que lo había estado haciendo durante meses y nunca sospeché nada. Esa mañana, mientras Adrián estaba en el baño, tomé su portátil de su escritorio. Mis manos temblaban tanto que apenas podía escribir. Intenté adivinar su contraseña. Nuestro aniversario, su cumpleaños, mi cumpleaños. Nada funcionó, y el cajón cerrado se burlaba de mí desde el otro lado de la habitación. No tenía nada para abrir la cerradura, y no tenía tiempo para buscar la llave. Volví a colocar el portátil exactamente donde lo encontré, y me preparé para ir a trabajar a la escuela. Ese día, yo era un cadáver andante. Di mis clases mecánicamente, apenas consciente de lo que decía. Durante el almuerzo, me senté en mi aula vacía y lloré. Una de mis colegas me encontró y me preguntó si estaba bien, y deseé con todas mis fuerzas poder contárselo todo, pero las palabras no salían. ¿Cómo le dices a alguien que tu esposo te droga, que extraños vienen a tu casa en medio de la noche, y que no sabes lo que le están haciendo a tu cuerpo inconsciente? Parecía una locura incluso en mi mente. Después de la escuela, en lugar de regresar a casa, fui a una tienda de electrónica. Caminé por la tienda aturdida hasta que encontré lo que buscaba. Cámaras ocultas, cámaras muy pequeñas del tipo que se pueden poner en una estantería o esconder en una planta. Compré 2 de ellas y pagué en efectivo para que no hubiera un registro de tarjeta de crédito que Adrián pudiera ver. Mis manos temblaban mientras las llevaba a mi coche.
y me senté en el aparcamiento durante 20 minutos, mirando fijamente la bolsa de la compra en el asiento del pasajero. Esta era la línea que iba a cruzar, y una vez que plantara estas cámaras, y una vez que reuniera esta evidencia, no habría vuelta atrás. Mi matrimonio terminaría, y mi vida tal como la conocía terminaría. Pero ¿qué otra opción tenía? No podía seguir viviendo así, no podía seguir permitiéndole que me drogara, y no podía seguir preguntándome qué me pasaba mientras estaba inconsciente. Volví a casa y esperé a que Adrián saliera a correr por la noche. Salía todos los días a las 5. Tan pronto como la puerta se cerró detrás de él, me moví. Planté una cámara en nuestro dormitorio, escondida en la estantería junto a mi lado de la cama, apuntando hacia la mesita de noche donde Adrián siempre ponía mis vitaminas. La probé con mi teléfono para asegurarme de que funcionaba y de que la vista era clara. Luego corrí escaleras abajo hasta el sótano. Mi corazón latía con fuerza mientras bajaba esos escalones, porque desde que nos mudamos a la casa, rara vez había bajado allí. Eran solo cajas de cosas viejas, decoraciones navideñas y herramientas, pero ahora parecían siniestras, como prueba de crímenes que aún no conocía. Miré a mi alrededor frenéticamente, buscando un lugar para esconder la segunda cámara. Había una rejilla de ventilación en la pared del fondo, y pude desenroscar su tapa con un destornillador de la caja de herramientas de Adrián. Puse la cámara dentro, apuntándola para cubrir la mayor parte posible del sótano. Luego volví a colocar la tapa de la rejilla. Regresé al piso de arriba tan pronto como escuché el sonido de la llave de Adrián en la puerta principal. Estaba sentada en el sofá, fingiendo corregir papeles, tratando de parecer normal a pesar de que todo mi cuerpo temblaba. Se inclinó y me besó la cabeza, diciendo, «Hola, cariño, ¿cómo estuvo tu día?» Pude decir, «Bien, ¿cómo estuvo tu carrera?» Él respondió, «Genial, voy a ducharme». Esperé hasta que escuché el sonido del agua. Luego saqué mi teléfono y revisé la transmisión de las cámaras. Ambas cámaras funcionaban perfectamente y grababan en una cuenta en la nube que había creado con un correo electrónico que Adrián no conocía. Todo estaba en su lugar, y ahora solo quedaba esperar. Esa noche, cuando Adrián me trajo las vitaminas, me costó todas mis fuerzas no arrojárselas a la cara, no gritarle y exigirle respuestas, y arañarle los ojos. Pero no podía, todavía no. Necesitaba pruebas de lo que estaba haciendo. Así que tomé las pastillas de su mano con firmeza y me las puse en la boca, fingiendo tragarlas. En el momento en que se dio la vuelta, las puse debajo de mi lengua, y cuando vino a revisarme, abrí la boca como la paciente obediente que era, y las pastillas estaban escondidas debajo de mi mejilla. Él sonrió y me besó la frente, diciendo, «Esa es mi buena chica», y sus palabras me hicieron temblar el cuerpo. Después de que salió de la habitación, escupí las pastillas en mi mano y las tiré por el inodoro. Luego regresé a la cama y resistí la somnolencia. Todavía sentía una respuesta psicológica, quizás, o restos de meses de drogadicción. Clavé las uñas en las palmas de mis manos y esperé. Él vino esa noche. Por supuesto que lo hizo. A la 1:15 de la mañana, escuché la puerta del sótano abrirse, pero esta vez no lo seguí. En cambio, dejé que las cámaras hicieran su trabajo. Me quedé en la cama, con los ojos cerrados y el corazón acelerado, mientras mi esposo hacía lo que Dios sabe en el sótano. Regresó 1 hora más tarde, me revisó de nuevo y se acostó a mi lado, como si nada hubiera pasado. Lo hice durante 3 noches. 3 noches fingiendo tomar las pastillas, 3 noches resistiendo para mantenerme despierta, 3 noches escuchando a mi esposo escabullirse por nuestra casa, mientras creía que yo estaba drogada e inconsciente. La 4ª noche no bajó al sótano. Quizás había conseguido lo que quería para la semana, o quizás sus clientes, o quienes quiera que fueran, estaban satisfechos. No lo sabía. Solo sabía que no podía esperar más. Tenía que ver lo que esas cámaras habían grabado. A la mañana siguiente, Adrián me dijo que iba a salir a hacer unos recados, y que quizás almorzaría con un amigo del trabajo, y que estaría fuera la mayor parte del día. Tan pronto como su coche salió del aparcamiento, cogí mi portátil y abrí la transmisión de las cámaras. Quiero que entiendan algo. Pensé que estaba preparada. Pensé que sabía lo que iba a ver, y pensé que ya nada podía sorprenderme después de todo lo que había descubierto. Estaba equivocada, muy equivocada. Las cámaras del dormitorio mostraron exactamente lo que esperaba. Adrián me trae las pastillas, me mira mientras las tomo, me revisa después de que se supone que estoy inconsciente. Pero los datos de tiempo fueron lo que me mató, ya que mostraron que esto había estado sucediendo durante 7 meses. 7 meses, y no 6 como yo pensaba. Había empezado a drogarme incluso antes de que yo notara los primeros síntomas. Y la cámara también mostró otras cosas. Adrián revisando mi teléfono mientras estoy inconsciente, escribiendo mensajes y borrando cosas.
Adrián cambiándome de ropa y poniéndome en ciertas posiciones. Lo vi mover mi cuerpo inerte como si fuera una muñeca, y la violación en esa profanación absoluta de mi confianza me hizo querer quemar el mundo. Pero eso no era nada comparado con la grabación del sótano. Vi a mi esposo, el hombre al que prometí amar para siempre, trayendo hombres a nuestra casa. Lo vi guiándolos al sótano, donde había colocado una cámara en un trípode, y me di cuenta de lo que estaba pasando. No solo estaba dejando entrar a la gente en nuestra casa, sino que les estaba cobrando. Les estaba cobrando dinero para que vinieran a nuestra casa mientras yo estaba drogada e inconsciente arriba. Las imágenes de la cámara lo mostraron recibiendo dinero en efectivo y mostrándoles fotos en su teléfono. Mis fotos. Claramente. Basándose en sus reacciones. Y vi el dinero pasar de mano en mano. La cámara mostró a los hombres de pie en la parte superior de las escaleras, mirando hacia donde yo estaba inconsciente, y la expresión en sus caras me dio ganas de vomitar. Vi a Adrián mostrándoles algo en su portátil en el sótano, y ellos se reían, asentían y le entregaban el dinero. Las imágenes no mostraban lo que les estaba mostrando en el portátil, pero pude imaginar fotos mías, videos míos, y contenido producido mientras yo estaba drogada, incapaz de consentir o resistir, o incluso saber qué estaba sucediendo. Me senté allí en la mesa de la cocina, viendo estas imágenes, y no pude respirar. El hombre al que amaba, el hombre en el que había confiado con mi vida, estaba traficando con mi cuerpo. Estaba creando contenido mío sin mi conocimiento ni consentimiento, y vendiendo el acceso a él durante meses, durante 7 malditos meses, me estaba violando de formas que ni siquiera podía comprender del todo, y no tenía ni idea. Encontré archivos en el almacenamiento en la nube, cientos de archivos con fechas que se remontaban a 7 meses. No pude obligarme a abrirlos. No quería ver lo que había hecho, lo que había grabado, y cómo había colocado mi cuerpo inconsciente para sus clientes enfermos. La verdad de su existencia era suficiente. La verdad de que había hecho esto. Mi esposo, el hombre que se paró en el altar y prometió amarme y valorarme, era suficiente. No pude ver más. Cerré mi portátil de golpe y corrí al baño, donde vomité hasta que no quedó nada. Me derrumbé en el suelo del baño, sollozando tan violentamente que pensé que me iba a romper. ¿Cómo había sucedido esto? ¿Cómo me había casado con un monstruo sin saberlo? ¿Cómo permití que esto continuara durante 7 meses? Pero luego la tristeza se convirtió en ira, una ira blanca y ardiente que consumió el shock y el horror. Él me había hecho esto, me había violado, me había usado y me había vendido mientras dormía. Robó 7 meses de mi vida, robó mi sentido de seguridad y robó mi capacidad de confiar, y iba a pagar por ello. Si esto era lo último que hacía, me aseguraría de que pagara por cada momento de lo que había hecho. No confiaba en mí misma para quedarme en esa casa. Empaqué una maleta con manos temblorosas. Ropa, artículos de tocador, mis documentos importantes. Y copié todas las grabaciones de la cámara a 3 servicios en la nube diferentes, las guardé en unidades de almacenamiento externas y me las envié a mí misma a través de varias direcciones de correo electrónico. No iba a perder esa evidencia, y no iba a dejar que se saliera con la suya. Luego llamé a Elena. «Te necesito», dije cuando respondió, con mi voz temblorosa. «Por favor, te necesito ahora», ella dijo. De inmediato. Sin preguntas. «Voy para allá». «¿Dónde estás?», dije. «Me voy de casa. No puedo quedarme aquí. Encuéntrame en el café de la calle Beaumont». «Ya estoy en mi coche». Tiré mi maleta en el maletero y me fui. No dejé una nota, no me despedí, simplemente salí de esa casa de horror y me alejé, y nunca volví. Elena estaba en el café cuando llegué, y tan pronto como vio mi cara, supo que algo terrible había pasado. Nos sentamos en una mesa de esquina, lejos de todos, y le conté todo, cada detalle, desde las vitaminas hasta las lagunas en la memoria, el cajón cerrado, las cámaras y lo que vi en las grabaciones. Vi su cara pasar por el shock, el horror, la ira y finalmente la determinación. Dijo, «Vamos a llamar a la policía ahora mismo. No vamos a esperar, no vamos a pensar. Lo haremos ahora». Le pregunté, con mi voz sonando pequeña, «¿Y si no me creen?». Ella respondió, «Lucía, tienes pruebas de video. Tienes fechas y horas. Y todo. Te creerán. Y aunque no lo hagan, haremos que te crean. No estás protegiendo a este monstruo, y no vas a dejar que se salga con la suya». Tenía razón. Sabía que tenía razón, pero hacer esa llamada seguía siendo una de las cosas más difíciles que había hecho. Fuimos a casa de Elena. No podía enfrentarme a ir a la comisaría todavía, y no podía soportar entrar en ese edificio y decir esas cosas en voz alta a extraños. Elena llamó al número de emergencia y explicó que su amiga necesitaba denunciar un delito grave,
y enviaron agentes a su casa en 30 minutos. Los 2 agentes que vinieron fueron pacientes y profesionales. Una de ellas era una mujer, la detective Sara Martínez, y nunca olvidaré su cara. Cuando comencé a contar mi historia, no me interrumpió ni me interrogó, simplemente me dejó hablar. Les mostré las grabaciones de la cámara en mi portátil. No todas. No podía soportar verlas todas de nuevo, pero lo suficiente para mostrar a Adrián drogándome, y lo suficiente para mostrar a los hombres que venían a nuestra casa, y lo suficiente para mostrar el dinero cambiando de manos. La expresión de la detective Sara pasó de la preocupación a la ira furiosa, y me dijo con voz firme: «Señora, lo que ha hecho su esposo es un delito grave. De hecho, es una serie de delitos graves. Necesitaremos que venga a la comisaría para hacer una declaración oficial, y necesitaremos toda esta evidencia. Además, debemos obtener una orden de protección de emergencia para usted». Le pregunté atónita: «¿Hoy? ¿Se puede hacer hoy?». Ella respondió: «Haremos todo lo posible. Esta es una amenaza directa a su seguridad, y debemos actuar rápidamente». Fuimos a la comisaría. Y fue una sensación extraña sentarse en la sala de interrogatorios y dar mi declaración mientras la detective Sara grababa cada palabra. Me hizo preguntas que nunca se me habrían ocurrido, y me hizo relatar detalles que había intentado desesperadamente olvidar. Fue meticulosa en su trabajo y empática al mismo tiempo. Y al final del interrogatorio por primera vez sentí que quizás iba a sobrevivir a esta pesadilla. La orden de protección fue aprobada esa noche, y a Adrián se le prohibió contactarme, acercarse a mí, o estar en cualquier lugar donde yo estuviera. Pasé esa noche en casa de mi amiga Elena, y nos sentamos en su sofá en un silencio absoluto, porque no había palabras para expresar la magnitud de lo que sentía. Y a la mañana siguiente, la policía ejecutó una orden de registro en mi casa, o lo que solía ser mi casa. La detective Sara me llamó alrededor de las 12 del mediodía para decirme que lo habían encontrado todo. El cajón cerrado del escritorio de Adrián contenía discos duros llenos de fotos y videos míos, algunos de los cuales se remontaban a antes de nuestro matrimonio, es decir, antes de que empezara a drogarme regularmente. Había estado planeando esto y construyéndolo desde el principio, al parecer. Encontraron listas de clientes, registros de pagos con criptomonedas y correspondencia con docenas de hombres. También encontraron las vitaminas que me había estado dando, y el análisis de laboratorio mostró que contenían Rohypnol, un sedante utilizado en casos de violación, y no eran vitaminas en absoluto, sino veneno disfrazado de mentira. Adrián fue arrestado en su lugar de trabajo esa noche. Yo no estaba allí, pero la detective Sara me dijo que intentó resistirse a los agentes y escapar, así que lo tiraron al suelo en el aparcamiento de su edificio de oficinas, frente a todos sus colegas, todos los que trabajaban con él, y todos los que pensaban que era un hombre normal. Todos presenciaron el momento de su arresto por drogar y traficar con su esposa. Me llamó desde la cárcel, y no sé cómo consiguió mi número, ya que se suponía que no debía llamarme. Pero mi teléfono sonó 2 días después de su arresto, y era él. Casi no contesto, pero algo dentro de mí necesitaba escuchar su voz, saber qué se atrevería a decirme después de lo que había hecho. Dijo: «Lucía». Y su voz sonaba tan normal, exactamente como la voz de Adrián de la que me había enamorado. Y añadió: «Cariño, por favor, todo esto es un malentendido. Puedo explicarlo todo». Me reí, realmente me reí. Y el sonido de mi risa sonó desquiciado incluso en mis propios oídos. Y le dije: «¿Explicar qué, Adrián? Explicar cómo me drogaste durante 7 meses. Explicar cómo vendiste el acceso a mi cuerpo mientras estaba inconsciente. ¿Qué parte exactamente quieres explicar?». Respondió con voz desesperada: «No fue así. Te juro que no permití que nadie te tocara. Eran solo fotos, solo videos, y tú dormías. Nada más. Necesitaba dinero. Teníamos deudas». Le grité por teléfono: «No teníamos deudas. Estábamos bien. Hiciste esto porque eres un enfermo, porque eres un depredador y un monstruo, y viste la oportunidad de violar a tu esposa por dinero». Él suplicó: «Lucía, por favor», y le dije con voz fría y muerta: «Espero que te pudras en la cárcel. Espero que pases cada día del resto de tu miserable vida pensando en lo que hiciste. Espero que nunca conozcas la paz y que la culpa te destruya». Luego colgué. Intentó volver a llamar, pero bloqueé el número, y esa fue la última vez que hablé con Adrián. Los procedimientos legales fueron agotadores, y tuve que testificar ante un jurado. Tuve que sentarme en una sala llena de extraños y describir lo que me había pasado en detalle, lo que descubrí y cómo me sentí al ver las grabaciones de la cámara. Las mujeres lloraron y uno de los hombres del jurado tuvo que salir de la sala debido a lo conmovido que estaba. Pero acusaron a Adrián de múltiples cargos: administrar drogas sin consentimiento, explotación sexual,
distribución de imágenes íntimas sin consentimiento, trata de personas y otros delitos relacionados. La fiscal me dijo que era uno de los casos más sólidos que había visto, porque fui lo suficientemente inteligente como para obtener las pruebas antes de confrontarlo. El abogado de Adrián intentó usar todos los trucos posibles e intentó cuestionar mi credibilidad, alegando que yo era una testigo poco fiable debido a los problemas de memoria que padecía, los mismos problemas que su cliente había causado al drogarme. Intentó alegar que había un acuerdo entre Adrián y yo, y que yo había consentido en ser filmada, pero la fiscalía destruyó ese argumento por completo. Demostraron que yo fui drogada sin mi conocimiento y mostraron las listas de clientes, los pagos y las pruebas de que se trataba de un negocio para Adrián. También encontraron a algunos de sus clientes y les ofrecieron inmunidad a cambio de testificar, y 3 de ellos aceptaron la oferta. 3 hombres se presentaron y testificaron que le habían pagado a Adrián por el acceso a fotos y videos. Uno de ellos, cuando la fiscal le preguntó por qué lo había hecho, dijo, lo hizo parecer inofensivo, como si ella lo supiera y lo consintiera. Dijo que le encantaba y que era parte de su matrimonio. Y cuando la fiscal le mostró imágenes de Adrián drogándome, el hombre comenzó a llorar y dijo, no lo sabía, juro que no sabía que la drogaba. Pero ellos lo sabían, todos lo sabían a algún nivel, porque nadie paga dinero por fotos secretas de la esposa inconsciente de alguien si piensa que es legal y normal. Nadie se cuela en la casa de alguien a las 2 de la mañana por razones inocentes. Lo sabían y participaron de todos modos, y espero que vivan con esa culpa para siempre. El juicio duró 8 meses. 8 meses de mi vida consumidos por esta pesadilla, donde tuve que revivirla una y otra vez en cada sesión o reunión con la fiscalía. 8 meses de terapia, donde intenté asimilar la violación, la traición y la destrucción total de todo lo que pensaba que representaba mi vida. 8 meses viviendo con Elena, porque no podía soportar estar sola, y no podía soportar dormir sin revisar cada cerradura 3 veces, y no podía soportar cerrar los ojos sin preguntarme si alguien me estaba observando. Mi terapeuta, Carmen, fue lo único que me mantuvo cuerda durante ese tiempo. Me ayudó a entender que lo que me había pasado no fue mi culpa, y que no podía haberlo sabido, prevenido o hecho algo diferente. Me ayudó a liberarme del abrumador sentimiento de culpa que me decía que debería haber visto las señales, haber cuestionado las vitaminas y haber sido más inteligente o cuidadosa. Me dijo en una sesión, Lucía, los depredadores son buenos en lo que hacen. Son manipuladores expertos. Adrián no te eligió porque fueras débil o estúpida, sino que te eligió porque eras amable, confiada y amorosa. Estas son cualidades buenas. Él fue quien las usó como arma contra ti. Pero eso no las convierte en malas cualidades, ni te convierte en una mala persona. Me llevó meses empezar a creerle. La terapia no se trataba solo del trauma de lo que Adrián había hecho, sino de reconstruir completamente mi autoestima, porque él también me la había robado. Ya no sabía quién era. ¿Era la mujer que pensé que era durante esos 7 meses? ¿O esa personalidad era una falsificación? ¿Solo un ser drogado que no existía realmente? La doctora Carmen me ayudó a ver que seguía siendo yo, la maestra que ama a sus alumnos, la amiga leal y la mujer que valora la honestidad y la amabilidad. Todo eso no se había destruido, sino que había sido enterrado bajo el trauma y la violación, y solo tenía que desenterrarlo de nuevo. El juicio finalmente llegó al jurado en el 7º mes. Tuve que subir al estrado durante 3 días, mientras el abogado de Adrián intentaba hacerme parecer poco fiable, perturbada y vengativa. Sugirió que me había inventado toda la historia porque estaba enojada por otra cosa en nuestro matrimonio, y que yo misma había colocado las cámaras y falsificado las grabaciones. La fiscal objetó la mayor parte de su discurso, y el juez confirmó las objeciones, pero el daño ya estaba hecho. Tuve que sentarme allí y defenderme a mí misma, mi memoria y mi realidad contra un hombre al que le pagaban por destruirme de nuevo. Pero la fiscalía presentó las pruebas, los discos duros del cajón de Adrián, los testimonios de los clientes, los resultados del laboratorio, los registros de pago con criptomonedas, los metadatos de las fotos que mostraban que fueron tomadas mientras yo estaba completamente inconsciente, y el testimonio del experto médico sobre los efectos del Rohypnol. El jurado deliberó durante 6 horas. 6 horas que parecieron 6 años, mientras yo me sentaba en el pasillo del tribunal, Elena a un lado y mi madre al otro. Regresaron con un veredicto de culpabilidad en todos los cargos. Me derrumbé. Realmente me derrumbé en los brazos de Elena, y lloré tan fuerte que pensé que nunca pararía. Se acabó. El juicio terminó. Me creyeron, vieron las pruebas y decidieron que Adrián realmente había hecho estas cosas, y que yo decía la verdad. La sentencia fue 3 semanas después. Presenté una declaración de impacto de la víctima y me paré en esa sala,
Miré a Adrián a los ojos por primera vez desde su arresto y le dije exactamente lo que me había hecho. Le dije, con mi voz sin temblar, robaste 7 meses de mi vida. Robaste mi sentido de seguridad, mi capacidad de confiar y mi paz mental. Convertiste mi cuerpo en una escena del crimen y me hiciste tener miedo de dormir, comer y estar en mi propia casa. Me mirabas a los ojos todos los días y me mentías mientras me violabas de la peor manera posible. Me hiciste dudar de mi propia mente, mi memoria y mi valía. Adrián estaba llorando. Tuvo la audacia de sentarse allí y llorar, como si fuera la víctima. Quizás su abogado le había dicho que mostrara remordimiento, pero sus lágrimas no significaban nada para mí. Continué, diciendo, nunca volveré a confiar como antes, y nunca volveré a sentirme completamente segura. Me quitaste eso, y nunca lo recuperaré. Pero esto es lo que no me quitaste. No me quitaste mi fuerza, ni mi resiliencia, ni mi determinación de sobrevivir y construir una vida mejor de la que tenía contigo. ¿Pensaste que podías romperme y controlarme? Pero sigo aquí, sigo de pie mientras tú estás encadenado. El juez lo condenó a 18 años de prisión, 18 años sin posibilidad de libertad condicional antes de al menos 12 años. También tendrá que registrarse como delincuente sexual por el resto de su vida cuando salga, si es que sale. Tendrá más de 50 años, y todos sabrán la verdad sobre él. Cada solicitud de empleo, cada alquiler de apartamento, cada interacción con la sociedad estará marcada por lo que me hizo. 18 años no son suficientes para 7 meses de violación y para el trauma que llevaré toda mi vida, pero es algo. Es justicia en la medida en que nuestro sistema legal puede ofrecerla. El proceso de divorcio terminó 6 meses después de que concluyera el juicio penal. Lo conseguí todo. La casa, que vendí de inmediato porque no quería volver a verla, y las cuentas de ahorro. Su abogado no pudo negociar porque su cliente era un criminal convicto. Doné la mayor parte del dinero a organizaciones que apoyan a sobrevivientes de violencia sexual y guardé lo suficiente para pagar mis deudas estudiantiles y empezar de nuevo en otro lugar. No podía quedarme en esa ciudad, porque en todas partes veía fantasmas. Nuestro restaurante favorito, donde me llevaba a citas mientras planeaba violarme. La tienda donde comprábamos juntos mientras me drogaba. El gimnasio donde fingía ser un esposo leal mientras vendía mi cuerpo. Me mudé a una nueva ciudad y comencé una nueva vida. Un nuevo trabajo en otro instituto. Elena me ayudó a mudarme y a arreglar mi nuevo apartamento, y se quedó conmigo durante la primera semana hasta que me sentí estable. Mi madre quería que volviera a vivir con ella, pero yo necesitaba independencia. Necesitaba demostrarme a mí misma que podía vivir, dormir y estar sola sin que el miedo me consumiera. Fue difícil al principio, Dios mío. Fue muy difícil. Me despertaba en medio de la noche aterrorizada, convencida de que había alguien en mi apartamento. Revisaba cada cerradura 5 veces antes de acostarme, y coloqué cámaras de seguridad reales esta vez. Cámaras que controlo y monitoreo obsesivamente. No podía tomar ningún medicamento sin tener un ataque de pánico, ni siquiera analgésicos comunes, porque la vista de las pastillas me enfermaba físicamente. Continué mi terapia con una nueva terapeuta en mi ciudad, y trabajamos en el trastorno de estrés postraumático, en la hipervigilancia y los ataques de pánico, y en reconstruir mi capacidad de confiar y permitir que la gente se acercara a mí. Fue un trabajo lento y doloroso, y hubo recaídas y días en los que quise rendirme, pero no lo hice, porque rendirme significaría la victoria de Adrián, significaría su éxito al romperme y convertirme en una masa de miedo, y me negué a darle esa victoria. Lentamente, muy lentamente, comencé a sanar. Empecé a tener días buenos, empecé a dormir toda la noche a veces, y empecé a aceptar invitaciones a cenar de mis nuevos colegas en la escuela, y empecé a construir amistades y a recordar cómo era reír sin amargura. Y, aproximadamente un año después de mudarme, conocí a alguien llamado Javier. Es consejero estudiantil en mi escuela. Un día me pidió que saliera a tomar un café. Casi le digo que no, porque la idea de salir y tener una relación me aterrorizaba. Pero Javier me hacía sentir segura. Quizás por la forma en que respeta los límites, o por la paciencia en sus ojos cuando me costaba responder preguntas simples sobre mi pasado. Le conté sobre Adrián en nuestra tercera cita. Estábamos en su coche fuera de mi apartamento, y me pidió que lo besara, y esa pregunta desencadenó algo dentro de mí. Y antes de darme cuenta, le estaba contando todo, sobre las vitaminas, las cámaras, el juicio y cada detalle. Estaba temblando al final, convencida de que se escaparía y de que nadie querría a alguien tan destrozado como yo. Javier se quedó en silencio durante mucho tiempo. Luego dijo, «Gracias por confiar en mí y contarme esto. No puedo imaginar lo difícil que debe haber sido, pero sobreviviste, Lucía. Te sacaste a ti misma y obtuviste justicia, y sigues aquí.
Eso requiere una fuerza increíble, y si me permites, me gustaría ser la persona que haga tu vida más fácil, no más difícil. Iremos tan rápido como te sientas cómoda, sin presiones ni expectativas. Solo permíteme estar a tu lado. Lloré y le permití que me abrazara, y fue el primer abrazo seguro de un hombre en años. Llevamos 8 meses juntos. No es perfecto, todavía tengo momentos de pánico y pesadillas, y todavía lucho con la confianza, pero Javier es paciente. Me recuerda que tome mis medicamentos para la ansiedad cuando se me olvida, y no me presiona, y me permite revisar su teléfono cuando la obsesión me agobia, aunque odio mi necesidad de hacerlo. Él me ayuda a aprender que no todos los hombres son depredadores, y que la intimidad puede ser segura, y que merezco un amor que no venga con costos ocultos. Han pasado 2 años desde esa noche en que fingí tomar las pastillas y descubrí la verdad. 2 años desde que mi mundo se desmoronó y tuve que reconstruirme desde cero. Algunos días todavía no puedo creer lo que pasó, y otros días me despierto esperando que todo haya sido una pesadilla, y que me encuentre en mi antigua casa con Adrián, trayéndome mi café matutino como de costumbre. Pero no fue una pesadilla, fue real, me pasó, y lo superé, y sigo aquí. Todavía enseño a mis alumnos y amo a mis nuevos alumnos tanto como a los antiguos. Soy buena en mi trabajo, y me da un propósito en el que concentrarme, lejos de mi trauma. Todavía estoy en terapia, y probablemente lo estaré durante años. Todavía estoy sanando y aprendiendo a vivir en un mundo donde alguien a quien amé me hirió de formas que no creí posibles. Adrián intentó apelar su sentencia, y su nuevo abogado alegó que 18 años era una sentencia demasiado dura, pero la apelación fue denegada. Ahora está en una prisión en un estado vecino, y según los registros públicos, se le han impuesto varias infracciones disciplinarias, porque al parecer, incluso entre los criminales, lo que hizo se considera algo que va más allá de todos los límites. Esto es bueno. Espero que cada día allí sea un infierno para él. Algunos de sus clientes también fueron juzgados, y los 3 que testificaron recibieron sentencias reducidas, pero pasaron tiempo en la cárcel. Los otros que fueron identificados fueron acusados de varios delitos. Y también testifiqué en algunos de esos juicios. Fue agotador volver a contar mi historia, pero la fiscal dijo que mi testimonio fue crucial, porque esos hombres deben enfrentar las consecuencias de su participación en mi violación. Uno de esos clientes intentó disculparse conmigo fuera del tribunal después de ser sentenciado. Se acercó a mí en el aparcamiento, y me asusté, pero Javier y Elena estaban conmigo, y Javier se interpuso entre nosotros de inmediato. El hombre levantó las manos y dijo que solo quería decirme que lo sentía, y que estaba enfermo y ahora estaba en tratamiento. Lo miré y solo sentí desprecio. Y le dije, no lo sientes porque lo hiciste. Lo sientes porque te atraparon. Y hay una gran diferencia. Luego me fui, porque no le debo perdón, ni nada. Hay señales de advertencia que desearía haber conocido, y las comparto ahora con cualquiera que escuche. Porque si mi historia ayuda a una sola persona a darse cuenta de lo que está sucediendo, entonces, quizás algo bueno pueda salir de esta pesadilla. Si tu pareja insiste en que tomes medicamentos o suplementos que te proporciona, desconfía. Pide ver la botella, busca la marca, y considera que la analicen si sientes algo extraño. Confía en tus instintos. Si tienes lagunas en la memoria que no puedes explicar, tómalo en serio. Ve a tu propio médico, no a uno recomendado por tu pareja, y pide un análisis de sangre, y cuéntales tu preocupación por la posibilidad de ser drogada. Si te despiertas sintiéndote drogada, o con ropa diferente, o con moretones inexplicables, no lo ignores y no dejes que nadie te convenza de que es normal o que te lo estás imaginando, porque algo anda mal. Si tu pareja es excesivamente controladora con tu horario de sueño, o con cuándo y qué comes o bebes, o con tu rutina diaria, presta atención, porque el control suele ser la primera señal de abuso. Si tu teléfono tiene mensajes que no recuerdas haber enviado o actividad en redes sociales que no recuerdas, alguien está entrando en tu vida sin tu permiso. Averigua por qué y quién lo está haciendo. Confía en tu intuición. Si sientes que algo anda mal, probablemente lo esté. Tu intuición está tratando de protegerte, así que escúchala. Pasé meses ignorando mis instintos y convenciéndome de que estaba obsesionada o loca, y casi me cuesta todo. Y si te encuentras en una situación en la que te sientes insegura, o crees que te están drogando, abusando o controlando, por favor, ponte en contacto con alguien, cuéntale a una amiga, a un familiar o a un colega de trabajo. Ve a la policía. Sé que es aterrador, créeme, lo sé, pero mereces seguridad. Y mereces autonomía sobre tu cuerpo. Y mereces vivir sin miedo. Quiero ser clara. Lo que me pasó no es raro. El abuso por parte de la pareja, la drogadicción y el abuso sexual basado en imágenes
Son cosas que suceden más de lo que la gente quiere creer. Queremos pensar que quienes amamos nunca nos harían daño, pero a veces lo hacen. A veces el monstruo no es un extraño en un callejón oscuro, sino la persona que duerme a tu lado. Y si eres alguien que ha pasado por algo así, por favor, sabes que no es tu culpa. La doctora Carmen tenía razón. Los depredadores son buenos para ocultar su verdadera naturaleza y hacerte dudar de tu realidad. No podías haberlo sabido, y no fue tu culpa. Mereces sanar y reconstruir tu vida. Y mereces seguridad, paz y amor de nuevo. No será fácil, pero es posible, porque eres más fuerte de lo que crees. Soy Lucía, tengo 36 años ahora, profesora de inglés en una nueva ciudad. Tengo una pareja que me respeta, amigos que me apoyan y una terapeuta que me ayuda en los días difíciles. Duermo en un apartamento con buenas cerraduras y cámaras de seguridad que controlo. No tomo ningún medicamento que no me haya recetado un médico en el que confío. Estoy sanando lenta pero constantemente de la peor violación imaginable. Y estoy aquí para decirte que si yo pude sobrevivir a lo que Adrián me hizo y volver de ese pozo oscuro, tú también puedes sobrevivir a lo que sea que estés enfrentando. Puedes seguir adelante, reconstruir y recuperar tu vida de la persona que intentó destruirla. Adrián me robó 7 meses, y me quitó mi seguridad, mi confianza y mi inocencia. Pero no me quitó mi fuerza, ni mi determinación de vivir y prosperar a pesar de lo que hizo. Sigo aquí, sigo de pie, y tú también puedes hacerlo. Si llegaste al final de mi historia, gracias por escuchar, y gracias por ser testigo de lo que me pasó. Por favor, comparte este video si crees que puede ayudar a alguien, y suscríbete para seguir mi viaje de sanación. Y déjame un comentario diciéndome desde dónde estás viendo y qué hora es para ti, y si mi historia tocó tu corazón de alguna manera.